Salí de la habitación sin decir una palabra. Al día siguiente, tenía 118 llamadas perdidas cuando se dieron cuenta de la venganza que había preparado. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Por favor, poneos cómodos. Voy a contaros una historia. Es mi historia, y no es fácil de contar. Así que aprecio que me prestéis vuestro tiempo y vuestros oídos. Antes de empezar mi relato, me encantaría saber desde qué ciudad me estáis viendo. Por favor, no dudéis en compartirlo en los comentarios. Ahora, permitidme que os adentre en esta historia. Sabéis, durante mucho tiempo pensé que lo tenía todo. De verdad que sí. Una vida que no era ostentosa, no como las que se ven en las películas, pero era sólida. Era real. Era el tipo de vida que construyes pieza a pieza, día a día, hasta que miras a tu alrededor y piensas, esto está bien. Tenía un marido, Ricardo, con quien había estado durante 30 años. 30 años. Nos conocimos en la universidad, dos jóvenes con más sueños que sentido común, y construimos una vida juntos desde cero. Desde un diminuto y frío piso con muebles desparejados hasta un cómodo chalet en una urbanización en las afueras, con un hijo, Leo, que era la luz absoluta e indiscutible de mi mundo. Yo era esa esposa, esa madre, la que recordaba cada cumpleaños, cada reunión de padres y profesores, cada cita con el médico. Yo era la guardiana del ritmo de nuestra familia. Sabía que a Ricardo le gustaba su café con leche con exactamente un azucarillo y medio, que no podía dormir sin su almohada favorita y desgastada. Yo era la que me aseguraba de que sus camisas preferidas estuvieran siempre limpias y planchadas para sus viajes de negocios, la que podía preparar de memoria los macarrones con queso favoritos de Leo, esos con el pan rallado gratinado por encima, tal como a él le gustaban. Mi vida era un tapiz tejido con estos pequeños actos cotidianos de amor, y yo lo atesoraba. Era mi propósito. Creía sinceramente que esta base de confianza e historia compartida era inquebrantable, que el amor, nuestro amor, era suficiente para protegerme, para proteger mi dignidad. Estaba equivocada. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo mi mundo entero se construyó sobre una mentira. Es una historia de traición. Una traición tan profunda y personal que me obligó a convertirme en alguien que nunca imaginé que podría ser. Todo empezó de forma muy silenciosa, como suelen hacer estas cosas. No con una explosión, sino con un susurro. Un pequeño susurro de extrañeza en una vida que siempre me había parecido tan correcta. Era un martes por la tarde a principios de primavera. Recuerdo que el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, atrapando las motas de polvo que danzaban en el aire. El leve olor a hierba recién cortada llegaba desde el jardín del vecino. Era un día perfectamente ordinario. Estaba sentada en nuestra vieja mesa de roble, la que compramos en el rastro cuando nos casamos. Su superficie estaba marcada con la historia de 30 años de deberes y cenas familiares. Estaba revisando las facturas del mes, una tarea normal y aburrida. Tenía un sistema. Las clasificaba en montones, suministros, hipoteca, tarjetas de crédito, y las pagaba una por una. Al abrir el extracto de nuestra tarjeta de crédito conjunta, mis ojos recorrieron la lista de cargos. El supermercado, la gasolinera, las nuevas botas de fútbol de Leo, y entonces, un apunte que me hizo detenerme. 250 euros. Hotel Palacio Real. Fruncí el ceño, golpeando el papel con el dedo. El Palacio Real era un hotel de lujo en el centro, del tipo que la gente usa para escapadas románticas o grandes conferencias de empresa. Nosotros no habíamos estado allí. Habría recordado una noche de 250 euros en el Palacio Real. Repasé mentalmente el último mes, visualizando el calendario en mi cabeza. No había nada, ni aniversarios, ni ocasiones especiales, solo el ritmo constante y predecible de nuestras vidas. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, con el olor a pan de ajo ya llenando la casa, decidí sacar el tema. No quería ser acusadora, solo quería una explicación. Esperé hasta después de la cena, después de que hubiéramos recogido los platos, y Leo se hubiera ido a su habitación a hacer los deberes. Estábamos sentados en el salón, con la televisión murmurando de fondo. Oye, cariño, dije, doblando la colada en el sofá. Ha aparecido una cosa rara en la factura de la tarjeta de crédito este mes. Levantó la vista de su periódico, mirándome por encima de sus gafas de leer. Ah, ¿sí? ¿Qué es? Hay un cargo del Hotel Palacio Real, en el centro, de hace un par de semanas. ¿Recuerdas de qué era? Observé su rostro con atención. No hubo un atisbo de pánico ni vacilación. Solo parpadeó. Luego, una expresión de reconocimiento apareció en su rostro. Ah, eso. Claro. La empresa reservó un bloque de habitaciones para esa cumbre de marketing.
Vinieron un montón de ejecutivos de fuera. Tuve que ir una noche a una cena de trabajo. Dobló el periódico y lo dejó a un lado. No te preocupes, el cheque del reembolso ya está en camino. Probablemente se me olvidó pasar el informe de gastos enseguida. Sonaba tan plausible, tan sencillo. Era una explicación perfectamente razonable, y yo quería creerle. Era una esposa que confiaba en su marido. Esa era la piedra angular de todo nuestro matrimonio, así que asentí. Ah, vale, tiene sentido. Volví a meter la factura en su sobre y la puse en el montón de pagadas. Pero mientras me iba a dormir esa noche, tumbada a su lado en nuestra cama, no pude quitarme la sensación de que algo no encajaba. Era solo una cosita, un detalle minúsculo, pero era un hilo. Y si tiraba de él, me aterrorizaba que todo mi mundo pudiera desmoronarse. Así que no lo hice. Me dije a mí misma que estaba siendo tonta, que 30 años de matrimonio le habían otorgado el beneficio de la duda. Pero no pude evitar la sensación de que el suelo bajo mis pies acababa de moverse, muy ligeramente. Esa pequeña semilla de la duda comenzó a crecer durante los meses siguientes, regada por pequeños y extraños momentos que simplemente no cuadraban. Mi hermana Beatriz empezó a venir más a menudo, lo que en apariencia debería haber sido algo maravilloso. Éramos hermanas, con solo 2 años de diferencia, y siempre habíamos estado muy unidas, o eso creía yo. Pero sus visitas empezaron a sentirse diferentes. Siempre aparecía entre semana, normalmente los miércoles, cuando sabía que Leo estaba en el colegio y yo en mi trabajo a media jornada en la biblioteca municipal. Un día llegué a casa antes. Mi turno terminó inesperadamente, y encontré su coche en la entrada. Cuando entré, encontré a Beatriz y a Ricardo en la cocina, apoyados en la encimera, riendo íntimamente con una botella de vino a medio vaciar. El aire estaba cargado de una especie de familiaridad cómoda que se sentía exclusiva, como una broma interna de la que yo no formaba parte. Ambos se sobresaltaron un poco cuando entré, sus sonrisas se congelaron por una fracción de segundo antes de volverse excesivamente brillantes, excesivamente acogedoras. Elena, canturreó Beatriz, corriendo a abrazarme. He pasado un momento a ver si tenías harina de sobra para el mercadillo benéfico. Ricardo y yo nos hemos puesto a hablar. Sí, añadió Ricardo, agitando el vino en su copa. Beatriz me estaba contando una historia divertidísima sobre su vecino. Te la acabas de perder. Forcé una sonrisa. El abrazo se sintió rígido y extraño. Ah, bueno, la harina está en la despensa, ya lo sabes. Pero la excusa parecía débil, endeble. Y la forma en que se miraban cuando pensaban que yo no estaba mirando. Era una mirada que pasaba entre ellos que era más que de cuñado y cuñada. Luego estaban las llamadas telefónicas. Ricardo siempre había estado un poco pegado a su móvil, pero ahora era como una extensión de su mano. Estaba constantemente con él, sonriendo y enviando mensajes. Pero en el momento en que yo entraba en la habitación, bloqueaba rápidamente la pantalla y lo ponía boca abajo sobre la mesa. Cosas del trabajo, mascullaba si le preguntaba. Una vez, su teléfono vibró tarde en la noche, después de que nos hubiéramos acostado. Lo agarró de la mesita de noche tan rápido que apenas vi la pantalla iluminarse. Se levantó de la cama y se fue al baño para atender la llamada, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo, con un nudo en el estómago. Nuestra propia madre Isabel parecía estar también en el ajo, a su manera sutil y manipuladora. Durante nuestras comidas dominicales semanales, que eran una tradición obligatoria, hacía pequeños comentarios que se sentían como pequeñas pullas dirigidas. Elena, deberías dejar que Ricardo se divierta un poco. Decía si yo mencionaba que había salido hasta tarde con clientes 2 veces esa semana. Un hombre con su nivel de presión en el trabajo necesita una válvula de escape. No seas una de esas esposas controladoras. Otra vez, cuando mencioné que Beatriz parecía estar gastando mucho dinero últimamente en ropa nueva, mi madre simplemente sonrió finamente y dijo, bueno, es bueno verla disfrutar de la vida. Una mujer debe cuidarse. El mensaje subyacente siempre estaba ahí. Ricardo y Beatriz no podían hacer nada malo. Y si yo tenía un problema con ello, el problema era yo. Sentía que me estaba volviendo loca. Intenté hablarlo con Ricardo una vez suavemente. Estábamos en el coche volviendo a casa del cine. Parece que tú y Beatriz pasáis mucho tiempo juntos últimamente, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Me lanzó una mirada de pura indignación. Es tu hermana, Elena. ¿Estás diciendo que no puedo ser amigo de mi propia cuñada? Dios mío, te estás volviendo paranoica con la edad. La conversación se cerró. Yo era la paranoica, la insegura, la controladora. Estaban tan unidos, un sólido muro de negación que me hacía cuestionar mi propia cordura. Empecé a retraerme,
a observar desde la barrera, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Seguía haciendo los macarrones y planchando las camisas, pero la alegría se había ido. Era solo movimiento, una rutina hueca que realizaba mientras una tormenta se gestaba en mi interior. La peor parte era la soledad. Estar rodeada de tu familia, tu marido, tu hermana, tu propia madre, y sentirte absoluta y completamente sola. Es una sensación fría y desoladora. Me aferraba a la esperanza de que estaba equivocada, de que todo era un terrible malentendido. Pero en el fondo, creo que ya lo sabía. Simplemente no estaba preparada para afrontarlo. El momento en que la ilusión se hizo añicos no fue dramático. No fue una escena de una película. No hubo gritos ni portazos. Sucedió en una tranquila noche de jueves. La casa estaba en paz. Ricardo estaba viendo un partido en el estudio y yo estaba en la cocina intentando encontrar una receta para una tarta de limón y merengue que quería hacer para el fin de semana. Mi viejo libro de cocina se estaba cayendo a pedazos, así que decidí buscarla en internet. Leo estaba en el salón haciendo su trabajo de historia en mi tablet. Nuestro viejo ordenador de sobremesa había muerto finalmente unas semanas antes. Oye, cariño, le llamé. ¿Me dejas la tablet un momento? Necesito buscar una cosa. Claro, mamá, dijo. Unos minutos después, entró en la cocina y me la entregó antes de subir las escaleras. Al cogerla, vi que una aplicación de mensajería instantánea estaba abierta en la pantalla, algo que yo rara vez usaba. Y en la parte superior de la lista de conversaciones había un chat de grupo con un nombre que nunca había visto antes: Los Confidentes. Mi corazón dio un extraño vuelco. La curiosidad pudo conmigo. ¿Quiénes son estos confidentes? Toqué el nombre del grupo y los participantes aparecieron justo ahí. Ricardo, Beatriz e Isabel. Mi marido, mi hermana y mi madre. La sangre se me heló. Mis manos empezaron a temblar. Tenía que ser un error. Quizás era para planear una fiesta sorpresa para mí. Mi cumpleaños era en unos meses. Era una esperanza desesperada y frágil, y lo sabía. Con una respiración profunda y entrecortada, empecé a desplazarme hacia arriba. La conversación se remontaba a meses atrás. Y mientras leía, el mundo que conocía, la vida que había construido, el mismísimo fundamento de mi identidad se desmoronó en polvo a mi alrededor. Estaba todo allí, en blanco y negro. Prueba vil e irrefutable. Beatriz. Me lleva a ese asador el viernes. Dile que tienes que trabajar hasta tarde. Mi respiración se entrecortó. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Ese era el asador de nuestro aniversario, el lugar donde Ricardo me había pedido matrimonio 31 años atrás. Un lugar que yo creía sagrado para nosotros. Ricardo. Hecho. No sospechará nada. Está demasiado ocupada planeando la fiesta de cumpleaños de Leo para darse cuenta de algo. Una oleada de náuseas me invadió. Había pasado semanas planeando esa fiesta, quedándome despierta hasta tarde para hacer las decoraciones a mano, queriendo que cada detalle fuera perfecto para mi hijo, mientras él usaba mi amor por nuestro hijo como coartada para sus sórdidos encuentros. Me sentí mareada. Tuve que sentarme en la mesa de la cocina, la pantalla de la tablet brillando con traición. Seguí desplazándome, mis ojos ardían, forzándome a absorber cada palabra venenosa. Bromeaban sobre un jersey que le había comprado por Navidad. Se burlaban de mi gusto en películas. Se reían de una vez que se me pinchó una rueda y tuve que llamarle para que me ayudara. Un recuerdo que yo había pensado que era un dulce ejemplo de él siendo mi héroe. Para ellos, era una broma sobre mi incompetencia. Y entonces, el mensaje que me rompió. El que giró el cuchillo. Era de mi propia madre. Isabel. Tened cuidado los dos. No podemos permitir que se entere antes de que aseguremos la herencia de la finca de tu padre. Una vez que eso esté resuelto y tengamos el control del fideicomiso, no tendrá más remedio que aceptar la nueva realidad. Herencia. Mi padre, que había fallecido 2 años antes, había sido un hombre cuidadoso y exitoso. Me había dejado una suma considerable junto con la casa en la que vivíamos, ya pagada, que había estado en nuestra familia durante generaciones. No solo me estaban traicionando emocionalmente, estaban conspirando activamente para robar mi seguridad financiera, el legado de mi padre. Esto no era un error pasional. Esto era una conspiración fría y calculada. En ese momento, sentada en la penumbra de mi otrora feliz cocina, la vieja Elena, la Elena confiada, amorosa y perdonadora, murió. Se evaporó, dejando atrás algo frío, duro y afilado. El dolor era inmenso, un peso físico en mi pecho que me dificultaba la respiración, pero debajo de él, un sentimiento diferente empezaba a arder. Era rabia, una rabia pura y limpia que quemaba la confusión y la autocompasión. Pensaban que era una tonta.
Estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando llevas a alguien demasiado lejos. Los días que siguieron fueron un borrón de entumecimiento calculado. Me movía por mi vida como un fantasma, una actriz interpretando el papel de mí misma. Realizaba mis deberes con una precisión escalofriante. Hacía el desayuno. El tintineo de los cubiertos sonaba anormalmente fuerte en la silenciosa cocina. Preparaba el almuerzo de Leo, con una notita dentro como siempre. Mi letra era lo único que no se sentía como una mentira. Besaba a Ricardo al despedirme por la mañana, el contacto de mis labios en su mejilla se sentía como ceniza. Un gesto fantasma de una vida que ya no era real, pero por dentro era una persona diferente. Mi mente, que solía estar llena de listas de la compra y recordatorios de reuniones de la AMPA, era ahora un torbellino de planificación, de reconstruir el verdadero alcance de su engaño. La rabia era un zumbido constante bajo la superficie, un horno que me mantenía en marcha. La confirmación final y brutal vino de la única persona que nunca tuvo la intención de herirme, mi hijo, el último clavo en el ataúd de la familia que creía conocer. Era un sábado por la mañana, unos días después de descubrir el chat de grupo. Hacía un día precioso, uno de esos días de otoño perfectos. Estábamos en el jardín plantando nuevos bulbos de tulipán para la primavera. Era un ritual que teníamos, una pequeña tradición. Leo estaba cavando en la tierra, con la cara manchada y seria mientras colocaba con cuidado un bulbo en el hoyo que había hecho. De la nada, me miró con sus grandes e inocentes ojos, del mismo color que los míos, y dijo: «Mamá, ¿por qué papá juega al juego secreto de la lucha libre con la tía Beatriz?» Me quedé helada. La pequeña pala se me cayó de la mano y aterrizó con un suave golpe en la hierba. Mi voz, cuando la encontré, era un susurro tenso. «¿Qué? ¿Qué juego es ese, cariño?» «Ya sabes», dijo con naturalidad, como si hablara de unos dibujos animados. «El que juegan en tu dormitorio cuando estás en el trabajo. Cierran la puerta y me dicen que no haga ruido porque es un juego de mayores. La tía Beatriz dice que es nuestro pequeño secreto». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado en la tierra. No solo lo habían hecho a mis espaldas, lo habían hecho en mi casa, en mi cama, con mi hijo, a solo unas habitaciones de distancia. Habían envenenado la santidad de mi hogar e intentado envenenar la inocencia de mi hijo, convirtiéndolo en un cómplice inconsciente de su sórdido romance. Luego añadió el último y devastador detalle. La tía Beatriz me compró esa nueva consola Super Láser 5000. Ya sabes. Dijo que era un regalo por ser tan bueno guardando secretos. La audacia, la pura crueldad calculada, era sobrecogedora. Había usado un juguete para sobornar a mi hijo y hacerlo guardar silencio, para convertirlo en un co-conspirador. Eso fue todo. Ese fue el punto de no retorno. El dolor y el shock se endurecieron en una determinación dura como el diamante. Necesitaba más que sus mensajes. Necesitaba pruebas que nadie, ni un juez, ni un abogado, ni otro miembro de la familia, pudiera negar jamás. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Esa tarde, mientras Ricardo estaba jugando al golf y Beatriz supuestamente en una clase de yoga, conduje hasta una tienda de electrónica al otro lado de la ciudad. Caminé por los pasillos de elegantes aparatos y televisores gigantes, mis manos temblando ligeramente, sintiéndome como una espía en una película barata. Finalmente, encontré lo que buscaba en una sección etiquetada como «Seguridad del hogar». Una cámara diminuta activada por movimiento, hábilmente disfrazada de cargador USB. Era lo suficientemente pequeña como para pasar completamente desapercibida cuando se enchufaba en la toma de corriente junto a mi mesita de noche, una toma que tenía una vista directa y clara de mi cama matrimonial. Comprarla se sintió clandestino y sucio. Pagué en efectivo, mi corazón latiendo con fuerza mientras el joven empleado me cobraba, esperando a medias que me preguntara para qué la necesitaba. No lo hizo, por supuesto. Solo era un chico haciendo su trabajo. Configurarla fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Mis manos se sentían torpes. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada parte de mí gritaba que esto estaba mal, que no debería tener que espiar en mi propia casa. Esto era el tipo de cosas que le pasaban a otras personas en los programas de televisión de la tarde, pero la mujer en la que me estaba convirtiendo sabía que era necesario. Esto ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de supervivencia. Se trataba de reunir las armas que necesitaría para la guerra que se avecinaba. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente era miércoles, el día habitual de Beatriz para pasar a saludar. Le dije a Ricardo que iba a hacer un turno extra en la biblioteca, una mentira que se deslizó de mi lengua con una facilidad aterradora. Necesitaba una coartada, una razón para estar fuera durante horas. En lugar de ir a la biblioteca, conduje hasta una cafetería anónima a kilómetros de casa.
en un pueblo donde nadie me conocería. Elegí una pequeña mesa en un rincón, pedí un café que nunca tuve la intención de beber y abrí mi portátil. Mis manos estaban sudorosas mientras conectaba mi teléfono a la transmisión en vivo de la cámara. Y entonces esperé. Durante 2 horas, me senté allí fingiendo leer, con el estómago revuelto. Luego, a las 2:15 p.m., mi teléfono vibró con una alerta de detección de movimiento. Se me cortó la respiración y miré. Vi cómo mi hermana, Beatriz, entraba en mi casa con una llave que nunca supe que tenía. Vi cómo mi marido la recibía en el vestíbulo, no con un abrazo amistoso, sino con un beso profundo y apasionado que pareció durar una eternidad. Vi cómo se dirigían, riendo, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella, hacia mi dormitorio. ¡Mi dormitorio! Debería haberlo apagado. Debería haber estrellado mi portátil contra la pared, pero no pude. Me senté allí, en una cafetería pública con música alegre de fondo, y me obligué a presenciar la completa y absoluta profanación de mi vida. Los vi en mi cama, la cama donde había dormido durante 30 años, la cama donde mi hijo había sido concebido, la cama donde me había quedado dormida llorando durante las últimas semanas. Y entonces lo vi. La traición íntima final, el detalle que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre. Alrededor del cuello de Beatriz había un delicado relicario de oro. El relicario de mi abuela. Mi abuela me lo había dado en mi 16º cumpleaños, sus manos temblorosas mientras me lo abrochaba alrededor del cuello. Había desaparecido hacía años, y yo me había quedado desconsolada, buscando por toda la casa durante semanas, asumiendo que lo había perdido para siempre. Observé, congelada, cómo Ricardo tomaba el relicario entre sus dedos. Lo abrió revelando las diminutas y desvaídas fotos de mis padres el día de su boda en el interior, y lo besó suavemente justo antes de besar a mi hermana. Había robado un pedazo de mi historia, un pedazo de mi alma, y se lo había dado a ella como un trofeo. No grité, no lloré. Una extraña y escalofriante calma se apoderó de mí. Era la calma de la certeza absoluta. Ya no había dudas, ni preguntas. Solo existía la fría y dura verdad. Extendí una mano firme y pulsé el botón de grabar. Dejé la cámara funcionando durante otros 10 minutos, capturando pruebas más que suficientes e innegables. Luego guardé el archivo de vídeo en una unidad segura en la nube y en una memoria USB aparte. Guardé mi portátil. Salí de esa cafetería, dejando una taza de café fría y llena sobre la mesa. La mujer que había entrado allí unas horas antes se había ido para siempre. En su lugar había una mujer con una misión. Me habían tratado como a una tonta. Se habían reído a mi costa. Ahora iban a ver de lo que su tonta era realmente capaz. El juego había comenzado y yo iba a ganar. A la mañana siguiente, llamé a la biblioteca para decir que estaba enferma. Les dije que tenía una migraña terrible, lo cual no era del todo mentira. La presión detrás de mis ojos era inmensa. Pero en lugar de quedarme en la cama, me vestí con el traje más bonito que tenía, un conjunto gris marengo que normalmente guardaba para bodas o funerales. Parecía apropiado. Aquello era, después de todo, el funeral de mi matrimonio. Conduje hasta la ciudad. Mi destino era un alto edificio de cristal con los nombres de un prestigioso bufete de abogados grabados en oro en la puerta. Había pasado la noche entera investigando, alimentada por café y rabia, buscando a la mejor y más despiadada abogada de divorcios que pudiera encontrar. Su nombre era Eva Domínguez, y su reputación la precedía. Las reseñas en internet la llamaban la tiburona. Decían que era brillante, implacable y que no hacía prisioneros. Era exactamente lo que necesitaba. Me senté en la lujosa y silenciosa sala de espera de su despacho, sintiéndome pequeña y fuera de lugar entre los caros sillones de cuero y el arte moderno. Pero cuando se acercó a saludarme, una mujer alta e imponente de unos 50 años con ojos agudos y un traje aún más afilado, sentí un destello de fuerza. No ofreció falsa compasión, simplemente me estrechó la mano con firmeza y me condujo a su oficina. Su despacho dominaba toda la ciudad, una vista de poder y control. Me senté frente a ella en un pulido escritorio de caoba, con el horizonte de la ciudad a sus espaldas. «Bien, señora Álvarez», dijo, su voz nítida y clara. Su llamada era urgente. «Dígame qué está pasando». No lloré. No me puse histérica. El tiempo de las lágrimas había pasado. Con calma, abrí mi bolso, saqué una pequeña memoria USB sin etiqueta y la deslicé sobre su escritorio. Antes de decir nada, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, «Necesito que vea esto». Levantó una ceja perfectamente esculpida, pero cogió la memoria y la conectó a su ordenador. No miré la pantalla. Miré su rostro. Su comportamiento profesional no se resquebrajó, pero vi cómo su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. Vi cómo sus ojos se entrecerraban.
Cuando el video de 10 minutos terminó, cerró el portátil con un suave clic y centró toda su atención en mí. «Ya veo», dijo. Su voz ahora teñida de una furia fría que reflejaba la mía. «Por favor», continué. Y así lo hice. Se lo conté todo. Le di las impresiones del chat de grupo, cientos de páginas de su vil correspondencia. Le di los extractos bancarios que había copiado en secreto, resaltando las retiradas inexplicables y las transferencias a una cuenta secreta a nombre de Ricardo. Le hablé de la herencia de mi padre, la casa que era legalmente mía, y de la sospechosa segunda hipoteca que se había solicitado sobre ella hacía 6 meses, un documento que había encontrado en el escritorio de Ricardo que llevaba una torpe versión falsificada de mi firma. Cuando terminé, se reclinó en su silla y entrelazó los dedos, mirándome durante un largo momento. El silencio se prolongó. «Elena», dijo finalmente, su voz bajando, volviéndose más seria. «Quiero ser muy clara. Esto no es solo un caso de infidelidad. Es una campaña coordinada y sistemática de abuso financiero y emocional. Lo que su marido, su hermana y su madre han hecho no solo está mal, es delictivo. Los tenemos por estafa bancaria, conspiración para estafar y falsificación de documentos. Esto va mucho más allá de un simple divorcio. Oír mis miedos más profundos validados por esta mujer poderosa e inteligente, se sintió como si una presa se rompiera dentro de mí. El peso que había estado cargando sola de repente se sintió un poco más ligero. «No solo quiero el divorcio», le dije, las palabras sabiendo a metal en mi boca. «Quiero recuperar todo lo que me han robado. Mi dinero, mi casa, mi vida. Quiero asegurarme de que nunca puedan volver a hacerle esto a nadie». La señora Domínguez sonrió, una sonrisa fina y afilada que no llegaba del todo a sus ojos. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. «Oh, haremos mucho más que eso», dijo. «Vamos a desmantelar todo su mundo. Perseguiremos esto tanto en el juzgado de lo civil para el divorcio y la devolución de sus bienes, como entregando una copia de este expediente a la fiscalía. Se enfrentarán a cargos penales». Pasamos las siguientes 2 horas trazando una estrategia. Era un ataque en 2 frentes. El primer frente era el legal y silencioso. La señora Domínguez y su equipo comenzarían el proceso de congelación de activos y prepararían una montaña de papeleo legal que les caería encima como una avalancha. El segundo frente era el mío. Le dije que no podía simplemente dejar que esto se desarrollara en los tribunales. Necesitaba enfrentarlos. Necesitaba ver las expresiones en sus rostros cuando su perfecto mundo secreto se derrumbara. Y conocía el lugar perfecto para hacerlo. Nuestra familia tenía una tradición, una gran comida dominical en casa de mi madre cada mes. Era su escenario, el lugar donde Isabel interpretaba a la matriarca benévola y todos reforzaban su red de mentiras. Sería la semana siguiente. Sería su última cena. Yo sería la que serviría la justicia, y sería un plato que se sirve frío. La señora Domínguez, tras un momento de consideración, estuvo de acuerdo. Una confrontación pública con testigos haría que sus negaciones en el tribunal fueran mucho más difíciles. Durante la semana siguiente, me convertí en la mejor actriz de mi vida. Fui a casa e interpreté el papel de la esposa feliz e ignorante. Fue la actuación más insoportablemente difícil de mi vida. Sonreí cuando Ricardo entró por la puerta. Le preparé su cena favorita, estofado de ternera. Le pregunté por su día y escuché sus mentiras con una expresión serena e interesada en mi rostro. Por dentro era un resorte de rabia y anticipación, pero en la superficie era un lago en calma. Compartir cama con él fue la peor parte. Yacer allí en la oscuridad, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío, un cuerpo que había estado con mi hermana solo unos días antes. Esperaba a que su respiración se regularizara en un sueño profundo. Y entonces, me deslizaba fuera de la cama y bajaba las escaleras. Me sentaba en la cocina a oscuras con mi portátil, repasando las pruebas una y otra vez, alimentando mi rabia, fortaleciendo mi resolución. Era como un general planeando una batalla, memorizando cada detalle de la debilidad del enemigo. Beatriz me llamó 2 veces esa semana, su voz goteando con la falsa y empalagosa preocupación que ahora veía por lo que era. «Hola, hermanita. Solo llamaba para ver cómo estabas. Últimamente te he notado un poco callada. ¿Todo bien?» «Solo cansada del trabajo», respondía, mi voz suave como la seda. «Pero tengo ganas de la comida del domingo. Será agradable estar todos juntos». «Yo también», canturreó ella, ajena a todo. «Voy a hacer mi famosa tarta de manzana de postre». La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado. El plan para la comida era simple pero devastador. La señora Domínguez me había ayudado a preparar 4 paquetes. Cada uno era un grueso sobre de Manila, y dentro de cada uno había una colección curada de sus crímenes, adaptada al destinatario. Para Ricardo, había capturas de pantalla de sus mensajes más condenatorios con Beatriz,
Fotografías brillantes de 20x25 del video del dormitorio y extractos bancarios que mostraban el dinero movido de nuestra cuenta conjunta a su cuenta secreta. Para Beatriz estaban sus propios mensajes incriminatorios, pruebas de sus lujosos gastos y una copia de la escritura de mi casa que mostraba el préstamo fraudulento solicitado sobre ella. Y para mi madre, Isabel, estaban sus mensajes orquestando todo el asunto, especialmente las partes sobre mi herencia y el fondo para la universidad que mi padre había creado para Leo, que habían estado vaciando sistemáticamente. El cuarto sobre era para el marido de Beatriz, David. Era el más delgado, pero el más brutal. Contenía solo lo que él necesitaba saber. La prueba de la aventura y el robo de los ahorros para la educación de su hijo. El día de la comida, me aseguré de que Leo tuviera una fiesta de pijamas organizada en casa de su mejor amigo. Lo dejé esa tarde con un abrazo que duró un poco más de lo habitual. Te quiero más que a nada en el mundo. Lo sabes, ¿verdad? Le susurré al oído. Él solo sonrió. Me dijo que estaba siendo rara, y se fue corriendo a jugar con su amigo. No permitiría que mi hijo presenciara la carnicería que estaba a punto de desatarse. Mientras me preparaba esa tarde me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. La suavidad alrededor de sus ojos había desaparecido, reemplazada por un brillo acerado. La perpetua línea de preocupación entre mis cejas se había suavizado, reemplazada por una mirada de sombría determinación. Elegí mi atuendo con cuidado, un sencillo y elegante vestido azul oscuro. Quería parecer serena, en control. No era una víctima a punto de ser arrojada a los lobos. Yo era la cazadora, y la trampa estaba puesta. Esta noche, la farsa terminaría. Esta noche, finalmente verían a la mujer que habían creado. El trayecto hasta la casa de mi madre se sintió surrealista. Las calles familiares de mi infancia se veían diferentes, teñidas por la nueva y dura realidad en la que vivía. La casa de Isabel era el epicentro de la vida de mi familia. Una gran e impecable casa colonial con columnas blancas y un césped perfectamente cuidado. Siempre gritaba riqueza y buen gusto por fuera, pero ahora sabía que se estaba pudriendo por dentro. Una hermosa fachada que ocultaba un núcleo de decadencia. Cuando entré, la escena era asquerosamente perfecta. El olor a carne asada y romero llenaba el aire. Mi madre Isabel me recibió en la puerta con un beso en la mejilla que se sintió como el toque de una serpiente. Elena, querida, me alegro mucho de que hayas podido venir. Estás preciosa. Ricardo ya estaba allí, sosteniendo un vaso de whisky, riendo con el marido de Beatriz, David, un hombre bueno y sencillo que trabajaba como contratista y que no tenía ni idea de que también vivía una mentira. Beatriz salió de la cocina, secándose las manos en un delantal con volantes, interpretando el papel de la hija perfecta. Elena, estás estupenda, canturreó, su voz un poco demasiado aguda. Me abrazó, un abrazo rápido y frágil, y tuve que usar cada gramo de autocontrol para no retroceder. Pude sentir el frío metal del relicario de mi abuela a través de su fino jersey, descansando contra su piel. Mi relicario. La rabia dentro de mí ardió, pero la reprimí. Todavía no. Nos reunimos todos en el comedor, alrededor de la enorme mesa de caoba que había albergado 100 celebraciones familiares, 100 navidades, 100 mentiras. David estaba sentado junto a Beatriz, y él tomó su mano, dándole un apretón cariñoso. Mi madre se sentó a la cabeza de la mesa, radiante como una reina presidiendo su corte. Ricardo se sentó a mi lado, y en un momento dado, tuvo la audacia de poner su mano en mi rodilla debajo de la mesa y apretarla afectuosamente. Quise vomitar. Aparté la pierna, y él me miró un poco perplejo. La conversación era ligera, sin sentido, una sinfonía de hipocresía. Hablaron del trabajo, del tiempo, de un nuevo programa de televisión. Mientras tanto, yo podía sentir el peso de los sobres de Manila en mi bolso grande a mis pies. Mi corazón latía a un ritmo constante y pesado contra mis costillas, pero mis manos estaban perfectamente quietas. Comí mi carne asada. Elogié a mi madre por la salsa. Sonreí a sus chistes. Interpreté mi papel una última vez. Entonces, justo cuando mi madre estaba a punto de sacar la famosa tarta de manzana de Beatriz para el postre, me aclaré la garganta. En realidad, antes del postre dije, mi voz cortando la alegre charla como un fragmento de cristal. La habitación se quedó en silencio. Todos se giraron para mirarme, con los tenedores a medio camino de sus bocas. Tengo algo que me gustaría compartir, continué, mi voz peligrosamente tranquila. Un pequeño proyecto familiar en el que he estado trabajando. Me agaché, mis movimientos deliberados, y saqué los sobres de mi bolso. Me levanté. El sonido de mi silla raspando contra el suelo de madera pareció resonar en la habitación. Caminé alrededor de la mesa, una parca sombría entregando el juicio. Coloqué un sobre delante de Ricardo, uno delante de Beatriz y uno delante de mi madre.
Isabel miró el grueso sobre marrón, sus ojos entrecerrándose. Elena, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Adelante, dije. Mi voz tan fría y plana como un lago helado. Abridlos. El sonido del papel rasgándose fue ensordecedor en la silenciosa habitación. Me quedé de pie al final de la mesa y observé sus rostros uno por uno. Vi la sonrisa confiada de Ricardo flaquear mientras sacaba la primera página, una captura de pantalla de él y Beatriz besándose en mi vestíbulo. Vi cómo su rostro perdía todo color, volviéndose de un blanco pálido y enfermizo mientras hojeaba las brillantes fotos de 20x25 de la cámara del dormitorio. Vi la mano de Beatriz volar hacia su boca, un jadeo ahogado escapando de sus labios mientras leía sus propias palabras traicioneras. Sus textos planeando encuentros secretos, burlándose de mí. Vi sus ojos moverse por la habitación como un animal atrapado. Y vi la compostura regia de mi madre hacerse añicos. Su rostro se tornó de un rojo moteado y feo mientras miraba fijamente las pruebas de su conspiración, las impresiones que detallaban su plan para asegurar mi herencia. David, completamente confundido, miró del rostro horrorizado de su esposa a mí. Elena, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Yo también tenía un sobre para él. Me acerqué y se lo entregué, mis ojos suavizados con una piedad que solo sentía por él. Creo que mereces saberlo, David. Tú también eres parte de esta familia. Lo abrió. Su rostro, mientras leía, pasó por una rápida y terrible transformación. La confusión se convirtió en incredulidad, la incredulidad en un horror naciente, y finalmente, en una expresión de dolor tan profundo y desgarrador que casi aparté la mirada. Miró los extractos bancarios, la prueba de que el fondo para la universidad que tanto había trabajado para construir para su hijo, estaba casi vacío. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Era el silencio de la ruina absoluta. Entonces se desató el infierno. ¿Qué coño es esto?, siseó finalmente Ricardo, su voz un susurro estrangulado. Apartó las fotos de él como si estuvieran contaminadas. Me miró, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y furia. Elena, ¿por qué has hecho esto? Esto es privado. ¿Hacer esto? Repetí, y una risa, un sonido áspero y amargo que no reconocí como mío, escapó de mis labios. ¿Te refieres a exponer vuestras mentiras? ¿Vuestros engaños? ¿El hecho de que te has estado acostando con mi hermana en mi propia cama? ¿Eso también era privado? ¿O era solo mi dignidad lo que no te importaba hacer público? Beatriz empezó a sollozar, lágrimas espesas y teatrales que ya no tenían ningún valor para mí. No es lo que parece. Lo estás tergiversando todo. Nosotros solo nos estábamos consolando. Has estado tan distante últimamente. ¿Distante? Repliqué, mi voz subiendo de tono. ¿Yo he estado distante? ¿O es que estaba ocupada llevando nuestra casa, criando a nuestro hijo, y gestionando la vida que tú estabas tan ocupado dinamitando a mis espaldas? ¿Y estoy tergiversando estos extractos bancarios, Beatriz? Señalé con un dedo tembloroso los papeles. ¿Estoy tergiversando el préstamo fraudulento que tú y mamá solicitasteis sobre mi casa? La casa que mi padre me dejó a mí. Fue entonces cuando David finalmente habló. Sostuvo un solo trozo de papel, su mano temblando violentamente. Miró a Beatriz, su voz quebrándose con un dolor que era horrible de presenciar. El fondo para la universidad. Beatriz, tú, cogiste el dinero que ahorramos para el futuro de Miguel. ¿Para su educación? Beatriz solo lo miró, su rostro una máscara de culpa, incapaz de hablar. ¿Me dijiste que el mercado había bajado?, susurró él, la comprensión apoderándose de él. Me has estado mintiendo durante meses. Mi madre, Isabel, finalmente encontró su voz. Golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los cubiertos. ¿Cómo te atreves?, chilló, su rostro contorsionado por la rabia, señalándome con un dedo enjollado. Vienes a mi casa un domingo e intentas destrozar a esta familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habéis hecho por mí, dije, acercándome a ella, mi voz baja y peligrosa. Querrás decir todo lo que me habéis hecho a mí. Conspiraste con ellos. Fomentaste esto. Tú, mi propia madre, les ayudaste a planear cómo robar mi herencia. Pequeña bruja desagradecida, escupió, su máscara de sofisticación desaparecida, revelando el feo rostro que había debajo. Ricardo merecía ser feliz. Beatriz merecía ser feliz. Tú siempre tan aburrida, tan predecible, siempre haciéndote la mártir. Deberías haber estado agradecida de que se quedara contigo tanto tiempo. Sus palabras estaban destinadas a herirme, y lo hicieron, pero también hicieron algo más. Cortaron el último hilo de cualquier amor u obligación que sentía por ella. No era mi madre.
Era un monstruo envuelto en un suéter de cachemira. Fui una buena esposa. Fui una buena hija. Fui una buena hermana, dije, mi voz temblando con una furia que había contenido durante semanas. Y tomasteis mi amor y mi confianza y los usasteis como un arma contra mí. Os reísteis de mí en vuestro pequeño grupo de chat secreto. Me llamasteis tonta. Me incliné, mis ojos fijos en los suyos. Bueno, la tonta se ha cansado de que la empujen. Fue en ese momento, en medio de los gritos y los llantos, cuando Beatriz estalló. Quizás fue la culpa o el terror de ser expuesta, o la visión de su propio marido mirándola con puro y absoluto desprecio. Soltó un grito gutural, un sonido de pura rabia animal, y se abalanzó sobre la mesa hacia mí. Sus uñas arañaron mi cara, y yo retrocedí. Un agudo escozor estalló en mi mejilla. Volvió a atacarme, agarrando un puñado de mi pelo, chillando. «Has arruinado mi vida. Lo has arruinado todo». Un instinto primario que nunca supe que poseía se apoderó de mí. Ya no era la bibliotecaria tranquila. Era un animal acorralado luchando por su vida. La empujé hacia atrás con fuerza, rompiendo su agarre. Tropezó con una silla del comedor y cayó al suelo con estrépito. La habitación se sumió en el caos absoluto. Ricardo y David se apresuraron a separarnos, ambos gritando. Mi madre gritaba histéricamente sobre llamar a la policía. David logró agarrar a una Beatriz que se retorcía histéricamente y ponerla de pie mientras Ricardo se interponía entre nosotras, con las manos en alto como para alejarme. «Elena, para. Esto es una locura. Mira lo que estás haciendo». Me quedé allí, respirando con dificultad. Mi pelo desordenado, un arañazo escociente en mi mejilla. Miré la devastación a mi alrededor. Mi hermana llorando. Mi marido aterrorizado. Mi madre apopléjica y David, cuyo mundo entero acababa de ser detonado. El hermoso comedor era una zona de guerra. El asado se estaba enfriando. La tarta de manzana nunca se serviría, y yo había comenzado la guerra. Quiero detenerme aquí un segundo. Si todavía estáis escuchando, si me habéis seguido hasta aquí en la noche más oscura de mi vida, solo, necesito pediros un pequeño favor. Por favor, ayudadme dando me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. De esa manera, sabré que me habéis dado un me gusta y que estáis aquí conmigo en este viaje. Escuchar lo que vino después no es fácil, pero vuestro apoyo significa mucho para mí y me da la fuerza para seguir adelante. Por favor, comentad con el número 1 y luego escuchad el resto de mi historia. En el silencio resonante que siguió a la pelea, el único sonido era el sollozo entrecortado de Beatriz. Mi madre fue la primera en recuperarse. Buscó a tientas su teléfono, sus manos temblando de rabia. Se acabó. Voy a llamar a la policía. Haré que te arresten por agresión. Te vi empujarla. La miré. No sentí nada, ni miedo, ni pánico. Solo una certeza fría y clara. Estaba 10 pasos por delante de ellos. Adelante, mamá, dije, mi voz tranquila. Llámalos. Estoy segura de que estarán muy interesados en este sobre de aquí. Cogí su paquete de pruebas de la mesa y lo agité suavemente. Tiene todo. La conspiración para cometer estafa, las firmas falsificadas en los documentos del préstamo. La estafa es un delito que se paga con la cárcel, ¿sabes? Tuve una charla muy interesante con mi abogada, la señora Domínguez. Fue muy clara sobre las posibles ramificaciones legales. Estoy segura de que al fiscal le encantará vuestro chat de grupos solo para la familia. Yo podría recibir un tirón de orejas por lo de esta noche por defenderme. Pero vosotros 3 estáis expuestos a penas de prisión. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Su mano que sostenía el teléfono bajó lentamente a su costado. La palabra abogada había dado en el blanco. Sabía que la tenía. Estaban todos atrapados en la red que tan cuidadosamente habían tejido para mí. Me enderecé y me ajusté el vestido. Sentí una extraña sensación de poder, de claridad. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Los miré a cada uno de ellos, mi voz sin dejar lugar a discusión. Esto es lo que va a pasar, comencé, dirigiéndome a la sala como un CEO en una OPA hostil. Ricardo, mi abogada te entregará los papeles del divorcio mañana por la mañana en tu oficina. No te molestes en volver a casa. Ya he cambiado las cerraduras esta tarde mientras estabas aquí. Su boca se abrió y se cerró como un pez. No puedes hacer eso. La mitad de eso es mío. En realidad, no lo es, dije fríamente. La casa era parte de mi herencia. Y en cuanto a nuestros otros bienes, la señora Domínguez ya ha presentado una moción de urgencia para congelarlos, a la espera de la investigación sobre los fondos significativos que has estado malversando de nuestras cuentas conjuntas. Tendrás suerte si te vas con tus palos de golf. Me volví hacia mi hermana, que ahora estaba siendo sostenida por David,
mirándome con puro odio en sus ojos enrojecidos. Beatriz, te sugiero que te busques un muy buen abogado, porque no solo te voy a demandar civilmente por tu parte en el préstamo fraudulento, sino que parece que David tiene su propio caso contra ti por vaciar el fondo universitario de tu hijo. David solo asintió aturdido, manteniendo a su esposa a distancia como si fuera veneno. Y ese relicario que llevas al cuello, añadí, mi voz goteando hielo. Era un regalo de mi abuela. Espero que me lo devuelvas. Finalmente me volví hacia mi madre. Parecía encogida, derrotada. Y tú, dije, mi voz bajando a un susurro. Nunca volverás a ver a tu nieto. No lo llamarás. No le enviarás regalos. Él no será parte de tu mundo tóxico. Estás muerta para él y estás muerta para mí. Hiciste tu elección. No esperé una respuesta. Cogí mi bolso, di la espalda a las ruinas de mi familia y salí de esa casa sin mirar atrás ni una sola vez. Me subí a mi coche, y mientras me alejaba en el aire fresco de la noche, no lloré. Me sentí libre. La guerra acababa de empezar, pero yo ya había ganado la batalla más importante. Me había recuperado a mí misma. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales. La señora Domínguez fue, en una palabra, magnífica. Ella era una general y yo era su soldado. Teníamos llamadas diarias. Nos reuníamos en su despacho para repasar la estrategia. Presentó mandamientos judiciales, órdenes de alejamiento y mociones con una velocidad vertiginosa. Mi madre, Ricardo y Beatriz contrataron a un abogado que intentó pintarme como una mujer inestable y vengativa. Pero la montaña de pruebas que tenía era irrefutable. El video, los mensajes, los registros bancarios, la firma falsificada confirmada por un perito calígrafo, contaban una historia que ningún abogado podía tergiversar. David, fiel a su palabra, solicitó el divorcio de Beatriz. Terminó siendo mi aliado más fuerte. Proporcionó sus propios registros financieros, que descubrieron aún más engaños de Beatriz. Resultó que le había estado robando durante años, financiando un lujoso estilo de vida de compras secretas y días de spa con Ricardo, todo mientras le decía a David que tenían un presupuesto ajustado. Se mudó de su casa y luchó, y ganó, la custodia exclusiva de su hijo. Sentí una profunda tristeza por él. Era otra víctima inocente en su guerra egoísta. Hablamos por teléfono varias veces, dos supervivientes del mismo naufragio, ofreciéndonos un apoyo silencioso. Las consecuencias financieras para ellos fueron catastróficas. El tribunal congeló sus activos a la espera de la investigación por fraude. La reputación de Isabel en su círculo de alta sociedad quedó destruida cuando se corrió la voz. Ricardo fue despedido de su bien pagado puesto ejecutivo cuando la junta directiva de su empresa se enteró de que estaba bajo investigación por fraude. Resulta que tienen una estricta cláusula de ética y no apreciaron la mala prensa. Estaba en camino a un gran ascenso, pero ahora era inempleable. Lo perdieron todo porque fueron codiciosos. Querían lo que era mío. Y al intentar tomarlo, perdieron todo lo que era suyo. La batalla por la custodia de Leo fue la parte más difícil. Ese fue el único frente donde sentí verdadero miedo. Ricardo y mi madre intentaron usar la pelea en la cena en mi contra, alegando que era una madre violenta e incapaz. Su abogado lo sacó a relucir en una declaración, una reunión larga y agotadora en una sala de conferencias estéril. Señora Álvarez, se burló su abogado. ¿Es cierto que usted agredió físicamente a su hermana? Antes de que pudiera responder, la señora Domínguez deslizó un documento sobre la mesa. Es cierto que mi clienta se defendió después de ser atacada físicamente, pero quizás le interesen más estos mensajes de texto entre sus clientes, fechados la semana anterior a la cena, en los que discuten explícitamente un plan para provocar a mi clienta a un arrebato que luego podrían usar en su contra en un proceso de divorcio. El rostro del abogado contrario se puso pálido al leer. El juez, cuando lo presentamos en una audiencia a puerta cerrada, quedó horrorizado. Me concedieron la custodia exclusiva de Leo. A Ricardo solo se le permitieron visitas supervisadas 2 veces al mes en un centro neutral. El informe del supervisor de su primera visita lo dijo todo. Ricardo pasó la hora intentando convencer a Leo de que yo era la mala, de que había roto la familia. Leo, mi chico listo y perceptivo, solo miró a su padre y dijo: «Tú fuiste el que jugó al juego secreto con la tía Beatriz. Mamá no hizo nada malo». Después de eso, las visitas de Ricardo se hicieron más cortas y menos frecuentes. No podía enfrentar la verdad en los ojos de su propio hijo. Con las batallas legales mayormente resueltas, sabía que Leo y yo no podíamos quedarnos en esa ciudad. La casa ya no era un hogar. Era la escena de un crimen, llena de los fantasmas de una vida que había sido una mentira. Los tribunales habían afirmado que la casa era exclusivamente mía, parte de mi herencia, y ordenaron a Ricardo e Isabel que devolvieran el préstamo fraudulento. Decidí venderla. Contraté a una inmobiliaria,
y organicé una venta de enseres. Vendí los muebles caros que habían comprado con mi dinero. Vendí la vajilla elegante que nunca usábamos. Observé cómo extraños caminaban por las habitaciones de mi vida, rebuscando entre los restos. Fue doloroso, pero también liberador. Empaqué solo lo que realmente importaba. Cajas de fotos. Los dibujos de la infancia de Leo. Los libros de cocina de mi abuela. Y los pocos recuerdos que no estaban manchados por sus mentiras. El día que llegó el camión de la mudanza, di un último paseo por la casa vacía. Las habitaciones resonaban con el silencio. Sentí una punzada de tristeza por la mujer que había sido tan feliz aquí, tan felizmente inconsciente. Pero no me arrepentí de irme. Estaba cerrando un capítulo. Nos mudamos a 3 comunidades autónomas de distancia, a un pequeño pueblo costero donde nadie conocía nuestros nombres, donde podíamos volver a respirar. Encontramos un pequeño apartamento de 2 dormitorios con un gran balcón que tenía vistas al mar. Era más pequeño, menos grandioso que nuestra antigua casa, pero era nuestro. Era honesto. Los primeros meses fueron difíciles. El silencio era lo más ruidoso. Había días en que me sentaba en el suelo de nuestro nuevo salón, rodeada de cajas, y sentía una ola de dolor tan profunda que me quitaba el aliento. No solo estaba de luto por mi matrimonio, estaba de luto por mi hermana, mi madre, toda la familia que creía tener. Tuve que aprender a estar sola. Tuve que ir al supermercado y comprar para 2 en lugar de para 3. Tuve que aprender a arreglar un grifo que goteaba viendo tutoriales en internet. Tuve que reconstruir mi vida desde cero. No solo por mí, sino por Leo. Empezamos poco a poco. Encontramos un nuevo colegio para él. Y después de un comienzo difícil, empezó a hacer amigos. Conseguí un trabajo a media jornada en la pintoresca librería del pueblo, rodeada del reconfortante olor a papel viejo y a historias nuevas. Dábamos largos paseos por la playa después del colegio, viendo las olas romper contra la orilla, dejando que el aire salado se llevara los recuerdos. Empezamos nuevas tradiciones. La noche del viernes era de pizza y película, acurrucados en el sofá bajo una manta calentita. El domingo por la mañana era para hacer tortitas juntos, llenando toda la cocina de harina. Lenta y minuciosamente, comenzamos a construir una nueva vida, una nueva definición de familia, basada no en mentiras, sino en el simple e inquebrantable vínculo entre una madre y su hijo. El capítulo legal final se cerró aproximadamente 1 año después de mudarnos. El divorcio se finalizó. El tribunal me concedió un acuerdo significativo, recuperando casi todo el dinero que habían robado a lo largo de los años de mi herencia y de nuestros ahorros conjuntos. El caso penal también concluyó. Ante pruebas abrumadoras, Isabel y Beatriz aceptaron un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel. Recibieron fuertes multas, servicios comunitarios y un largo periodo de libertad condicional. Me enteré a través de una prima lejana que llamó para ver cómo estaba, que mi madre tuvo que vender su gran y hermosa casa para pagar los honorarios legales. Beatriz trabajaba como cajera en un supermercado. Ricardo, incapaz de encontrar trabajo en su campo, vivía en un apartamento barato a 1 hora de distancia, ahogado en deudas. El universo tiene una forma curiosa de equilibrar las cuentas. Un día, llegó una carta inesperada, reenviada desde mi antigua dirección. Era de Ricardo. Era larga, 10 páginas, manuscrita, divagante y manchada con lo que parecían ser lágrimas. Estaba llena de autocompasión. Decía que lo sentía, que había cometido un terrible error, que nos extrañaba a mí y a Leo cada día. Culpaba a Beatriz por seducirlo, culpaba a mi madre por animarlo, culpaba a su estresante trabajo, culpaba a todos menos a sí mismo. Al final, preguntaba si podría encontrar en mi corazón el perdón, si quizás podríamos hablar. Leí la carta una vez, de pie en mi pequeño balcón, la brisa del mar alborotando mi pelo. Luego volví a entrar, encontré unas tijeras y corté metódicamente la carta en trocitos diminutos. Volví a salir al balcón, abrí la mano y dejé que la brisa del mar se llevara el confeti de sus excusas, esparciéndolas sobre las olas hasta que desaparecieron. ¿Perdón? Quizás algún día. Pero el perdón es para mi propia paz, no para su absolución. No se lo había ganado. Mi vida no es perfecta ahora. Todavía hay cicatrices. Hay días en que una canción triste en la radio me oprime el pecho, o cuando veo una familia feliz que se parece a la que yo solía tener, y siento una punzada de pérdida por la mentira en la que una vez creí. Pero las cicatrices son parte de mi historia, un recordatorio de la fuerza que nunca supe que tenía. Leo está prosperando. Ahora es un adolescente, alto y divertido, con un buen corazón. Está en el equipo de fútbol. Le gusta una chica de su clase de ciencias. Es feliz, está a salvo. ¿Y yo? Yo también soy feliz.
He encontrado una alegría tranquila y sencilla que nunca conocí cuando vivía en esa casa grande y hermosa llena de secretos. Tengo amigas del club de lectura de la librería. Estoy tomando clases de cerámica. Estoy aprendiendo a ser simplemente Elena, no la esposa o la hija de alguien, sino mi propia persona. A veces, cuando estoy en la librería, un cliente entra buscando una historia con un final feliz. Siempre sonrío, porque finalmente tengo una propia. No es un final de cuento de hadas, no el que habría escrito para mí misma hace tantos años, pero es uno real. Es la historia de una mujer que fue empujada al límite y descubrió que podía volar. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí conmigo. Si mi historia os ha conmovido de alguna manera, si os ha hecho sentiros menos solos o os ha dado un poco de fuerza, por favor, compartidla con alguien que pueda necesitar escucharla. Nunca se sabe la vida de quién se puede tocar. Cuidaos mucho y nunca dejéis que nadie os haga sentir que sois menos de lo que sois. Sois más fuertes de lo que creéis.